la rivalidad entre dos imperios. El jefe Séneca parece contento de volver a ver a Washington. En Guyasuta encontré a un viejo conocido. Él era uno de los indios que vinieron conmigo en busca de los franceses en 1753. Expresó su satisfacción al verme y nos recibió con gran hospitalidad. Me dio las gracias por decir que mi pueblo deseaba la paz y la amistad, y expresó una vez más los deseos de paz de su pueblo y su buena disposición hacia los blancos. A pesar de su cordialidad, Guyasuta sabe que Washington no ha venido a hacerle una visita de cortesía, sino a adquirir tierras. La política británica es lo único que contiene a Washington y lo que indigna a casi todos los habitantes de las colonias. En Nueva Inglaterra, las expectativas frustradas hacen crecer la tensión. La actitud británica se percibe como torpe y arbitraria. Una revuelta se salda con 5 muertos por disparos de los casacas rojas en la conocida como la masacre de Boston. Gran Bretaña es acusada de pisotear los derechos de las asambleas coloniales y los radicales reivindican cada vez con más insistencia el derecho de autogobierno. En diciembre de 1773, la situación empeora a causa de un nuevo impuesto, esta vez sobre el té. La reacción británica al Tea Party de Boston es tajante. Las tropas de la corona toman las calles y se reescribe el fuero de la colonia. Incluso los moderados como Washington consideran estos acontecimientos inaceptables. Cuando él y sus colegas expresan su solidaridad con Boston, el gobernador real disuelve la legislatura de Virginia. Sus miembros vuelven a reunirse en la cercana taberna de Raleigh. Por mi parte, no me comprometo a decir dónde se debe trazar la línea entre Gran Bretaña y las colonias, pero soy de la opinión de que esa línea debe trazarse y de que nuestros derechos deben ser claramente establecidos. Preferiría que esta disputa hubiese sido dirimida por la posteridad, pero la crisis ha caído sobre nosotros y nuestros derechos deben ser defendidos. Y sin embargo, aún en este momento de crisis, colonos como Washington no muestran interés por independizarse del imperio. Consideran que esto es solo una disputa familiar, no una llamada a la revolución. Este retrato muestra a Washington con un gorjal, distintivo de los oficiales británicos, y representa su fidelidad a la corona. En septiembre de 1774, durante el primer Congreso Continental, Washington y otros representantes de las colonias piden un esfuerzo coordinado para responder a las acciones británicas. Las relaciones con Gran Bretaña siguen deteriorándose y Washington se ve cada vez más involucrado en el conflicto. Un gran número de admiradores llega a Mount Vernon buscando su consejo político y militar. Los norteamericanos se preparan para defender lo que consideran sus derechos, por la fuerza de las armas si es necesario. En abril de 1775 se producen combates entre fuerzas coloniales y británicas. Esto ya no es un problema familiar, una simple disputa entre miembros leales del imperio. Y una vez que ha corrido la primera sangre, no habrá marcha atrás. Con Boston bajo asedio, se convoca un segundo Congreso Continental. Washington ya no aspira a convertirse en caballero británico. Hasta entonces solía encargar que cortaran sus trajes a la última moda de Londres.
A este congreso asistirá con el uniforme que él mismo ha diseñado para la nueva milicia de Virginia. Han pasado 20 años desde que aquel joven e ingenuo coronel fuera enviado a las tierras salvajes para librar una batalla que sería el detonante de una lucha épica. Ahora se prepara para una nueva guerra. El segundo Congreso Continental tiene que organizar esta guerra y decidir quién va a dirigir sus fuerzas. Washington, bienvenido. Algunos interpretan su uniforme como una declaración de que está listo para tomar el mando de las fuerzas coloniales. John Adams escribió: "Su gran experiencia y capacidad en asuntos militares son de gran valor para nosotros". Y es el mismo Adams quien lo nombra comandante de las fuerzas continentales. Habiéndose acordado que se debe nombrar a un general, el caballero George Washington es elegido por unanimidad. Y así mandará a las fuerzas... Me resultaría totalmente imposible rechazar este nombramiento sin exponerme a una censura general que haría caer el deshonor sobre mi persona. Tendré que confiar, por tanto, en esa providencia que hasta este punto me ha mantenido con vida y que tan generosa ha sido conmigo. Un año después, Washington prepara para la batalla unas variopintas tropas continentales. ¡Presenten armas! Han pasado casi 21 años desde el día en que fue testigo de la aplastante derrota del general Braddock en la primera gran batalla de la guerra franco-india. No he dejado pasar ningún aniversario del día 9 de este mes sin recordar y dar gracias por haber salido con vida de las orillas del Monongahela. Washington espera que esa misma providencia que salvó su vida aquel horrendo día les ayude a vencer en la batalla que se avecina. ¡Armas al hombro! ¡Ar! Como él, muchos de estos soldados son veteranos de otra guerra. Una guerra en la que habían luchado con fervor por la causa de su imperio, nunca en su contra. Qué inesperado y qué irónico. Gran Bretaña ganó la batalla por hacerse con Norteamérica, pero al hacerlo, desató pasiones que conducirían a su pérdida. Señores, esta es una declaración de los representantes de los Estados Unidos de América y del Congreso General reunido. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos, La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados directamente... irritando a los habitantes de las fronteras, los indios bárbaros y feroces, cuyo método de hacer la guerra es la destrucción indiscriminada. y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ese mismo mes, en la confluencia del Ohio, el centro del conflicto durante 23 años, representantes de las colonias se reúnen con Guyasuta. El jefe indio intenta reivindicar el dominio indio de estas tierras. No permitiremos ni a los ingleses ni a los americanos marchar con un ejército sobre nuestro país. He sido elegido por las 6 naciones para defender esta tierra. Y lo haré. Guyasuta lo intentó. Pero para mantener la independencia de su pueblo, necesitaba un poderoso aliado. Los franceses ya no volverían, y los británicos les habían abandonado a su suerte.
Bajo el mandato del presidente Washington, los indios fueron expulsados de las tierras que Guyasuta había jurado defender. En 1754, nadie en Norteamérica podía imaginar que una disputa territorial en una región salvaje acabaría por transformar el mundo. Pero eso fue justamente lo que hizo la Guerra Franco-India, expulsando al Imperio francés de Norteamérica, permitiendo creer a los británicos que tenían un poder sin límites, convenciendo a los colonos de que tenían que enfrentarse a ese poder, incluso hasta el punto de hacer una revolución, y privando a los pueblos indios de los aliados que necesitaban para proteger sus tierras y su independencia. Nadie esperaba que ocurriera nada de esto, pero al cambiar la faz del subcontinente, la Guerra Franco-India se convirtió en la guerra que creó los Estados Unidos. Expresó su satisfacción al verme y nos recibió con gran hospitalidad. Me dio las gracias por decir que mi pueblo deseaba la paz y la amistad, y expresó una vez más los deseos de paz de su pueblo y su buena disposición hacia los blancos. A pesar de su cordialidad, Guyasuta sabe que Washington en Nueva Inglaterra, las expectativas frustradas hacen crecer la tensión. Washington no ha venido a hacerle una visita de cortesía, sino a adquirir tierras. La política británica es lo único que contiene a Washington y lo que indigna a casi todos los habitantes de las colonias. La rivalidad entre dos imperios. El jefe Séneca parece contento de volver a ver a Washington. En Guyasuta encontré a un viejo conocido. Él era uno de los indios que vinieron conmigo en busca de los franceses en 1750.